Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, profe, bien, ¿y tú? Muy bien, chévere. Mirando el sol por la ventana, llueve y sale el sol, llueve y sale el sol. Menos mal no tenemos que salir y si no ya todos tendríamos gripa, ¿no? Qué chévere. Mantenerse resguardados. Bueno, entonces les voy a comentar un poquito mientras, 2 segundos. Está. Por favor, vamos llenando la lista. Ya entonces les voy a empezar a comentar cómo vamos a desarrollar el trabajo el día de hoy. Resulta entonces que en este orden de ideas, hoy vamos a trabajar las aplicaciones de la, las diluciones. ¿De qué manera las vamos a trabajar? Hay un enfoque eh, que se trabaja desde la parte de microbiología o bacteriología o ambas, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a dedicar a estudiar un poco cómo se manejan las diluciones. ¿M? No necesariamente es el único enfoque, ¿de acuerdo? En una segunda parte, tenemos actividades sobre curvas de calibración. Las diluciones en las curvas de calibración. En ese orden de ideas, nosotros ya se grabó un video, ¿sí? Entonces no lo vamos a tener en cuenta en esta sesión, pero ya grabamos un video en el que se da una guía de cómo proceder después de realizar las diluciones, es decir, la aplicación como tal. Y por último, vamos a trabajar también eh, algunas cuestiones o un enfoque de aplicación de las diluciones que se realiza en inmunología, ¿de acuerdo? Em, Eso entonces es lo que vamos a trabajar teniendo en cuenta la sesión de trabajo. Ya al final de la sesión vamos a revisar la actividad propuesta para que pues usted la vaya adelantando. Como siempre, todo va a quedar incluido en Classroom para que usted lo tenga eh, disponible para el momento en el que quiera practicar, repasar y demás. ¿De acuerdo? Eh, Cuestión, o de esa forma, pues usted no tiene inconveniente de que se sienta presionado de que solamente el espacio de la sesión de trabajo es la única para revisar dudas. Bien, vamos entonces a iniciar con el proceso. Bueno, ya sabe, entonces vamos a participar, vamos a trabajar de la mejor manera. Espero les guste y sea de su agrado. Resulta que esta información eh, se extrae de una cartilla de ejercicios que ustedes también van a tener disponible. ¿Por qué? ¿O cuál es la ventaja? La ventaja está en que ustedes lo que van a desarrollar es una serie de ejercicios que están en esa cartilla. La ventaja es que todas tienen la respuesta. Entonces usted cierra sus ojos, solo mira el enunciado, ¿cierto? Y, perdón, y realiza el ejercicio y después coteja. ¿Listo? Eso también es constructivo, es práctico, es chévere. ¿De acuerdo? Pues usted se emberraca, pelea sola, pero bueno, también. Eso sirve. Eso es terapéutico también. Bueno, resulta que, sobre todo teniendo en cuenta este concepto de las diluciones en microbiología, eh, sale a colación esta teoría. Todas las diluciones que se hacen
en el marco de esta asignatura, no necesariamente en un Nicol mayor, pero sí en otros escenarios, por ejemplo, tiene que ver con la realización de diluciones siempre en un factor de 10, es decir, uno en 10, uno en 10, es decir, valga la redundancia con el decir, manejamos diluciones exponenciales, ¿de acuerdo? Es decir, de 10 en 10. Disminuye la concentración de 10 en 10, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizarles a ustedes la primera pregunta. Pues mire, aquí ya les dejo, bueno, esta parte acá, esto que está en verde es una conclusión al respecto. Se disminuye la concentración de manera exponencial. Entonces la primera pregunta es, si hago dos diluciones, ¿cuántas veces disminuye la concentración respecto al tubo stock? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a hacer entonces un gráfico para que quede más claro. Resulta que en ese orden de ideas, vamos a mirar acá, nos quedó superpuesto. Bien, entonces, ¿qué pasa? La primera dilución, ¿cierto? Es 1 mililitro de la stock y 9 de agua. ¿Cuál es el factor de dilución? Claro que sí, ya la repetimos. ¿Cuántas veces disminuye la concentración respecto al tubo stock? Muy bien. En efecto, va a disminuir 100 veces. ¿Cómo? O de manera fraccionada, por ejemplo. Aquí, ¿cierto? Va a disminuir. Recuerde que también tiene un enfoque de o un proceso matemático exponencial. Entonces resulta que acá va a disminuir en 10 a la menos 1. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo, si yo tengo 1000 partes por millón, ¿cuánto tendría en esta primera dilución o en este primer pozo? ¿Mm? Por ejemplo, si hacemos el mismo proceso acá, entonces nos va a quedar 10 a la menos 2. Y en el último pozo, podríamos decir, en el último pozo, ¿qué valor nos quedaría? 10 a la menos ¿qué? ¿Qué opinan? Muy bien, sí, señores. Sí, señoras, perdón. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer el análisis de cuál será la concentración en este caso. Recuerde que es el enfoque desde la microbiología y la bacteriología. Es lo mismo, o sea, este es 1,10, 1,10, 1,10, pero respecto al stock, este será 1 en 10, este será 1 en 100 y este será 1 en 1000. ¿De acuerdo? Es decir, que por ejemplo en este la concentración será de 100 partes por millón. Aquí, ¿cuánto será? En este pozo. ¿Qué opinan ustedes? En el segundo pozo, ¿cuál será la concentración? Y en el último, exactamente. Entonces, este proceso o este enfoque en las diluciones, ¿m? Se utiliza sobre todo para este tipo de ejercicios.
en los que hacemos conteo de células, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, siempre, siempre nosotros tendremos que hacer un conteo celular, por ejemplo. ¿Listo? No lo vaya a olvidar. Precisamente por eso manejamos esta cantidad, ¿cierto? De forma exponencial. Bien, estamos en este momento entonces leyendo el enunciado y nos indican que tenemos que preparar una dilución de 10 a la menos 6. ¿Cuántos tubos de ensayo hay que preparar para hacer una dilución de 10 a la menos 6? ¿Qué opinan ustedes? Sí, señora, muy bien. Chócalas. 6 tubos de ensayo. Pero mira el problema que nos ofrecen acá, ¿sí? Solo tenemos 3 tubos de ensayo. ¿Mm? ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, muy bien. No, por el momento no, digamos que no tenemos de referencia un valor de stock, ni de concentración, ni de volumen. Simplemente nos piden, bueno, si yo tengo una muestra de agua, ¿m? Entonces, ¿de qué manera podría ser las diluciones? Generalmente, como son diluciones exponenciales, lo que se hace, por ejemplo, es tomar 1 mililitro de agua, o de muestra, perdón, 1 mililitro de muestra y 9 mililitros de diluyente, para que siempre nos quede 1 en 10 el factor de dilución. Muy buena la pregunta. Chévere. Recuerde también entonces que todas estas diluciones se referencian desde la stock. Más o menos, ¿vale? Cuéntamelo todo. Listo. Me voy a permitir entonces pasar a la siguiente imagen. Vamos a agrandarlo un poquito porque es la que me permite observar la resolución del ejercicio. ¿Listo? Aquí ya compartimos una serie de conclusiones sobre el trabajo utilizando estas diluciones exponenciales. Lo primero, observemos en la parte superior derecha. Muy buena la indicación que nos comparten ustedes. La idea cuando tenemos solamente 3 tubos de ensayo es disminuir proporción de la stock, ¿cierto? Pero hay que mantener el factor de dilución. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la conclusión más importante frente a este ejercicio, ¿de acuerdo? Es manifestar que podemos modificar las proporciones, pero se debe mantener el factor de dilución. Es decir, yo puedo bajar la cantidad de solución stock que agrego, pero debo mantener el factor 1 en 10, ¿de acuerdo? Por eso manejamos el proceso exponencial. Vamos a hacer el análisis del ejercicio para que sea un poco más entendible. Por ejemplo, si yo quiero hacer una dilución 10 a la menos 2 en el primer tubo y cuyo volumen final será 10 mililitros, ¿cuánto de stock debo agregar? Repito la pregunta, más despacio. Si yo quiero resolver o quiero realizar, perdón, una dilución 10 a la menos 2 con un volumen final de 10 mililitros, ¿cuántos mililitros de la stock debo agregar? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, me brindan un valor.
9,99 mililitros de qué? ¿De la stock? No, 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 de stock, no de agua. Bueno, chévere. Entonces, si usamos 9,99 mililitros de agua, ¿cuánto de la stock? Digamos que ese sea nuestro diluyente, entonces, ¿cuánto de la stock para completar 10 mililitros? ¿Qué opinan ustedes? Listo. Entonces arranquemos con ese valor. Chócalas. Resulta que, miremos, 0,01 mililitros de la stock, ¿vale? Y además de ello, entonces 9,99 mililitros de agua. Agua, pongámosle acá. Vamos a analizar ese factor de dilución. Vale, cuidado. Resulta que nosotros entonces miramos que usamos 0,01 mililitros de esta stock y lo completamos, ¿cierto? Con 9,99 mililitros de agua. Eso significa que nuestro factor de dilución será 0,01, ¿cierto? Sobre 10. Pero yo quiero que esto tenga solo números enteros. O sea que ¿por qué número debo multiplicar para que esto se convierta en un número entero? Tanto el de arriba como el de abajo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a mirar. Entonces, por 100. Y aquí también por 100. Es decir, que me da, o es igual, arriba me da 1, ¿cierto? Y abajo, ¿cuánto me da? Mil, ¿verdad? Y eso en términos, uy, perdón, 1000. Y eso en términos exponenciales nos va a generar un valor de 10 a la menos 3, ¿cierto? ¿Me sirve o no me sirve? No, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mm? Hay que ajustarlo, ¿verdad? Vamos a poner esta acá arriba y vamos a escribirle acá que no corresponde. Bueno, estamos practicando, no hay problema. ¿Qué valor entonces debemos agregar para que nos dé 10 a la menos 2? ¿Qué volumen de stock necesitamos para que nos dé 10 a la menos 2? Cuéntemelo todo. ¿Qué valor? Anímese, cuéntemelo todo. Bueno, muy bien. Vamos a mirar entonces.
Miremos, a ver. Mismo análisis. Perdón, con esta no. Con la ecuación, ahora sí. Bien, entonces arrancamos con esto. Tenemos 0,1 mililitros, ¿cierto? Y 0,1 mililitros más 9,9 mililitros de agua, ¿cierto? En ese orden de ideas, perdón, me quedó feo. Nos da entonces 0,1 sobre 10. ¿Por qué número lo multiplicamos para que nos dé entero? ¿Qué opina? Muy bien, chévere. 10 y 10. En ese orden de ideas, entonces tenemos aquí 100 y arriba 1. En exponencial sería igual a 10 a la menos 2. Y en efecto, así la podríamos elaborar, medir. Muy bien, perfecto. De esa manera, entonces, usamos las diluciones exponenciales, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos otro problema. Tenemos que llegar a ese 10 a la menos 6. Y nos dicen, ¿qué hacemos si solo tenemos dos tubos de ensayo? La sugerencia entonces es ir por mitad, ¿cierto? Mitad significa que el primero sea 10 a la menos 3 para que el segundo sea 10 a la menos 6. La pregunta de rigor en este caso es, ¿cuánto de stock debemos medir para tener en un tubo 10 mililitros de stock y que sea 10 a la menos 3? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntemelo todo. ¿Qué volumen de stock podemos tomar? Diga nomás. Bueno, vamos a mirar. Bueno, vamos a hacer las dos. Claro que sí. Bien. En un primer proceso, entonces 0,001 mililitros, ¿cierto? Y en una segunda propuesta que nos brindan ustedes, 0,01. Vamos a mirar. Chévere. Hay varias propuestas y eso es interesante también. Bacano. 0,01. Pero resulta que vamos a mirar el primero. ¿Listo? Nos dicen entonces, perdón, se me olvida colocar la fracción. Nos dicen entonces que es 0,001 mililitros. Y acá 0,001 mililitros más ¿cuánto de agua? 9,999, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto? Es 0,001 sobre 10. ¿Por qué número lo multiplicamos para que se vuelva un factor con números enteros? 1000. Bueno, 1000. 1000. Lo que nos da 1 sobre 10.000, ¿cierto? Y en exponencial sería 10 a la menos 4. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Es posible o quisiera que me ayudaran con qué material de laboratorio, con qué instrumento podemos medir 0,001 mililitros? Es decir, en microlitros sería 1, ¿verdad?
¿cierto? ¿Cómo podríamos medir un microlitro? ¿Qué instrumento? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, con una micropipeta. Perfecto. ¿Cuál es la sugerencia al respecto? Una micropipeta. Esta dilución está muy grande. Cuando nosotros de una vez hacemos una dilución de 10 a la menos 4, está el riesgo de que nos equivoquemos, porque el volumen de stock que vamos a tomar es muy, pero muy pequeño. Y observe, por ejemplo, tendríamos que tomar un microlitro, ¿cierto? Y 9,999 mililitros. ¿Cómo mediríamos 9,99, perdón, 9,999 mililitros? ¿Cómo los podríamos medir? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podríamos medir esos 9,999? Bueno, para no demorarnos de pronto en esta discusión, ¿cierto? Sería algo muy complejo, ¿cierto? Sería algo muy difícil. ¿M? Porque, bueno, yo podría medir 9 mililitros con una pipeta graduada de 10 mililitros y 999 microlitros con una micropipeta, pero aún así hay un alto riesgo de que nos equivoquemos. Tendríamos que ser muy exactos. Sí, señora. Por ejemplo, se podrían los 9 mililitros o los 9,9, ¿sí? Pero el resto tendríamos que usar otro instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, entre más grande sea la dilución, puede ser más complejo el llegar a medir, ¿de acuerdo? Bien, pasando los mililitros a microlitros también se puede, exactamente. Hay varias formas, estrategias de hacerlo, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer en la otra parte, nos comentaban acá 0,01. Ah, sí, aquí ya lo tenemos, perdón. Sí, señora. Resulta entonces que la segunda propuesta será, vamos a ponerlo acá, 0,01, ¿cierto? 0,01 más mililitros, perdón, más 9,99. O sea que eso nos daría 0,01 sobre 10. ¿Por qué número tendríamos que multiplicar? Ah, bueno, listo. Gracias. Gracias, Jeff. O sea que en efecto, aquí sería 1 y aquí sería 1000. Y en exponencial, llegamos a medir o a generar una dilución 10 a la menos 3. Estimadas estudiantes, en este proceso, en este ejercicio, ¿con qué podría medir yo 0,01 mililitros? ¿Mm? ¿Con qué instrumento de laboratorio podemos medir ese 0,01 mililitros? O bien podemos convertirlo a microlitros, por ejemplo, ¿cierto? Sería una buena estrategia. Entonces, ¿cuántos microlitros podríamos medir? ¿Qué opinan ustedes? Correcto, muy bien. ¿Cuántos microlitros?
Muy bien. Y el resto, entonces, tendríamos que revisar, por ejemplo, con una pipeta y completar también con 990 microlitros, ¿no? O con 90 microlitros. Bueno, hay muchas opciones para prepararlo, ¿de acuerdo? Lo importante es que tengamos en cuenta que entre más larga o entre más grande sea la dilución, menos volumen de stock vamos a poder tomar. ¿Listo? Más específico será el volumen. Muy bien, chévere el proceso. ¿Claras hasta ahí? ¿Cómo se realizarían entonces las diluciones en este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, miremos en la parte de abajo de este ejercicio también. Aquí nos generan otra propuesta porque nos habían dicho, hay que hacer una dilución 10 a la menos 6 en la que sí hay 6 tubos Eppendorf, son esos tubos pequeños que se pueden usar, por ejemplo, para diluciones o también se colocan en la centrifugadora o en la centrífuga, como quiera mencionarlo. Pero acá este Eppendorf solo tiene 1 mililitro de capacidad o de almacenamiento. Entonces observe también que nosotros, o perdón, el autor del ejercicio, lo que plantea es que bajemos las proporciones de ambos, tanto de la cantidad de stock como la cantidad de diluyente. Y aún así, observemos que se mantiene el factor de dilución. ¿Cómo lo vamos a identificar? Miremoslo acá. Si yo tomo 0,1 mililitros y 0,9 mililitros de diluyente, me va a dar 0,1 sobre 1. Lo multiplicamos por 10 y en efecto nos da el mismo factor de dilución de 1 en 10. No olvide entonces, revisémoslo de nuevo, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Se tomaron 0,1 mililitros y se agregaron 0,9 mililitros de diluyente. ¿Eso qué permite? Que se cambien las proporciones, pero se maneja el mismo factor de dilución. Observemos que lo multiplicamos por 10 y nos da entonces ese factor de 1 en 10. Siempre usemos diluciones exponenciales. ¿Qué significa? Que siempre pensemos en función del número 10, 1 y 10, 1 y 10, o sus múltiplos o sus submúltiplos, es decir, 1, 10, 100, 1000, o bien 0,1, 0,01, 0,001 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el enfoque que se le da desde la bacteriología o microbiología para el conteo celular. ¿De acuerdo? Este será entonces el enfoque del primer ejercicio. Bueno, otro aporte interesante e importante. Por ejemplo, cuando usted trabaje, haga prácticas, bueno, participe en secretarías de salud, por ejemplo, usted tendrá que ir a hacer muestras o a tomar muestras, perdón, en plazas de mercado, en restaurantes, bueno, en fin. ¿Mm? Esa puede ser una de sus ocupaciones. ¿Mm? Resulta entonces que también es posible realizar diluciones teniendo en cuenta sustancias sólidas, pero solo en ciertos casos. Observe, suelos, alimentos o células, ¿de acuerdo? Son unos breves ejemplos, digamos. Resulta que en ese orden de ideas también se aplica de la misma manera. Es decir, una parte del alimento y 9 de diluyente, agua, solución salina, depende,
para generar siempre un factor de dilución de 1 en 10. ¿Estamos de acuerdo? Siempre para aplicar el factor de dilución de 1 en 10. Vamos a hacer un ejemplo. Miremos acá. Con el fin de determinar la densidad microbiana en un yogur, ¿cierto? Se requiere la dilución 10 a la menos 2, ¿cierto? O sea, 100 veces. Realizar la dilución 100 veces. Entonces miremos lo siguiente, cómo se sugiere que se desarrolle. Resulta que el yogur usted lo puede categorizar como una sustancia semisólida. ¿Qué significa que sea semisólida? Que no es totalmente sólida, pero tampoco es líquida. Usted puede decir, pues, qué descripción tan tonto. No. ¿Por qué lo mencionamos de esa manera? Porque cuando a usted le dicen, vaya tome o vaya mida con una pipeta el yogur, es difícil a veces de medir, porque tiene materiales particulados que pueden tapar la pipeta, ¿de acuerdo? Eso puede generar una afectación en la medida y en la identificación de la densidad microbiana. Por eso, cuando usted vea la parte industrial en su énfasis más adelante, usted podrá determinar que para yogur generalmente es más fácil medirle la masa que medirle el volumen. ¿Mm? ¿Cómo plantean entonces el desarrollo de este ejercicio? Observemos. Lo que se pide del frasco del yogur es sacar un gramo, medir un gramo, por ejemplo en un vaso de precipitado, sobre la balanza y luego agregarle 9 mililitros de agua. En ese orden de ideas tenemos el mismo factor de dilución. Una, ¿cierto? Una parte del alimento y abajo 10 partes, una de alimento y 9 de diluyente. Mire lo interesante acá. Ya en este punto, como le hemos agregado agua, está ya casi líquido ese yogur. Aquí ya el autor nos muestra que cuando hace este proceso, ya en la siguiente dilución, el yogur ya está líquido. Y por lo tanto ya podemos medir un volumen de 1 mililitro. ¿Qué significa también esto? Que hacemos dos diluciones, 1 en 10, 1 en 10. Por lo tanto, de la stock, que es esta, a esta segunda dilución, tenemos un proceso o disminuye la concentración 100 veces. ¿Qué significa en exponente 10 a la menos 2? ¿Estamos de acuerdo? Es una aplicación también hacia lo sólido. ¿Alguna duda, alguna pregunta, otro ejercicio? ¿Qué le parece? ¿Es complicado? ¿Es sencillo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que repasar más? Cuénteme. Cuénteme su apreciación al respecto. Bueno, no hay problema. Debemos seguir repasando. Cero estrés. Es complicado precisamente porque nos hablan de la parte exponencial. Sí, señora. Por ejemplo, estimada Dani, si yo te digo que vamos a hacer 4 diluciones, ¿eso equivale a qué exponente? Si yo te digo, gordita, prepárame 4 diluciones, ¿exponencialmente a qué equivale? Correcto. Es decir, que ¿cuántas veces va a bajar la concentración? ¿Mm?
En efecto, muy bien. Sí, señora. La concentración, teniendo en cuenta la stock. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué parte? Ah, bueno, te ayudo con una estrategia. Por ejemplo, menos uno significa un cero. Menos 2, ¿cuántos? ¿Mm? O bueno, te lo voy a colocar acá. Eso, menos uno significa que baja en 10. ¿Mm? Menos 2 significa que baja en 100. Menos 3, sigue tú. Eso, pero así bonito como yo lo escribí para que todos entendamos. ¿Mm? Bueno, hágale a ver. Continúe, profesora Daniela. Ajá, hágale. Bueno, pero ya entendiste. O te pusiste triste. Eso es. Muy bien. Perfecto. Chévere. Quedó muy, pero muy bien elaborado. Muchas gracias. Te ganaste un dulcecito virtual. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Mejor. Todo chévere. Todo fino. Bueno. eh, Algo importante acá también, desde la microbiología y la bacteriología, es que no siempre tendremos que hacer diluciones. ¿M? Creo que ustedes, algunas personas, ya han desarrollado ejercicios en inmunología o en otra que se me escapa, microbiología, creo también, ¿sí? En teoría o en laboratorio, les solicitan el desarrollo de estos ejercicios. ¿M? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si usted tiene glóbulos rojos, ¿m? Le dicen, señorita, concéntreme esos glóbulos. Y usted, ay, yo no oye. Pues no se preocupe, aquí vamos a revisar cómo lo hace. En el laboratorio, por ejemplo, en inmunología, lo, lo preguntan o lo utilizan como lavado, lavado de células o de glóbulos rojos. Cuando usted hace el lavado, usted lo asocia con concentrar esas células. Entonces, ¿qué hace usted? Los lava con solución salina, ¿cierto? Isotónica. Posteriormente los centrifuga, retira el sobrenadante con una pipeta Pasteur y queda algo que se llama pellet. El pellet es el precipitado. En este caso, por ejemplo, serían los glóbulos rojos. ¿Mm? Cuando usted desarrolla eso, lo resuspende, pero en un volumen más pequeño. ¿Mm? Y entonces desarrolla algo que llamamos, perdón, un factor de concentración. ¿Listo? Desarrolla un factor de concentración. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo más interesante acá como conclusión. El volumen de stock es mayor al volumen de diluyente. ¿Sale? ¿Vale? Volumen de stock mayor al volumen de diluyente. Cuéntemelo todo. ¿Mm? Es decir, que en vez de diluir, lo que hacemos es concentrar, pero sobre todo se concentran eh, en relación con las células. ¿Sale y vale? Bueno.
Vamos a hacer igual un ejemplo, no hay problema. Tú, tranquila. Aquí lo tenéis, en vuestros ojos. Miremos el enunciado. Ustedes empiezan con 100 mililitros de una suspensión microbiana, ¿de acuerdo? Y se centrifuga para retirar el sobrenadante. Ya sabe que el sobrenadante lo retiran con una pipeta Pasteur, sobre todo con mucho cuidado, bien hechecito, de a poquito. Usted va aprendiendo con la práctica, ¿vale? Entonces no se vaya a estresar por eso. El precipitado, es decir, las células, se resuspenden agregando 2,5 mililitros de diluyente. Entonces nos preguntan que cuál es el factor de concentración. Mírelo acá. Mililitros de muestra sobre lo que utilizamos como diluyente. Nos da entonces el factor de 40. ¿Mm? ¿Eso qué significa? Véalo. En términos de concentración. 100 mililitros teníamos una concentración de 2 colonias por mililitro. ¿Mm? Pero si concentramos, en este caso, con un factor de 40, ¿cuánto vamos a tener? ¿Mm? ¿Cuánto vamos a tener en proporción de colonias? ¿Mm? Vamos a tener 80. Cuéntemelo todo. ¿Más o menos claro el proceso? ¿Quiere que hagamos otro ejercicio? Otro. ¿Listo? Póngale cuidado, le tengo uno, una belleza. Bien, que lo vamos a escribir. ¿Mm? Usted tiene acá 50 mililitros de una suspensión o de una solución microbiana, ¿sí? O bacteriana, pongámosle, tiene una bacteria ahí. ¿Mm? A la que le realiza el proceso de centrifugación. ¿De acuerdo? Teniendo el pellet, ¿mm? Procede. Acuérdese que el pellet ya es cuando saca el sobrenadante, ¿no? No se le vaya a olvidar. Teniendo ya el pellet, procede a resuspender, porque no me la vale, chagonía. Ah, bueno, démoslo así. Resuspender no, pero ahorita estaba así. No, dejémoslo como estaba. Resuspender en 5 mililitros. ¿Cuál es el factor de concentración? ¿Mm? Vamos a proponer esa pregunta. ¿Cuál es el FC, factor de concentración? Y ¿cuál es la nueva densidad microbiana si en el primer tubo teníamos 4 colonias por mililitro? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntemelo todo. Diga nomás. Bueno,
Bueno, y lo otro, la nueva densidad microbiana, ¿cómo haríamos? En efecto, ujú, la nueva densidad sería ella. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a explicar para que quede más claro? Cero estrés. Aquí lo vamos a explicar. Póngale cuidado de qué manera. ¿Listo? A ver, acá este. Entonces nosotros tenemos nuestro primer tubo. ¿Listo? Entonces resulta que vamos a poner este. La altura o el volumen del líquido será esta. Es decir, hasta aquí hay 50 mililitros. Vamos a ponerlo de este color. Uy, no, feo. Bueno, este. ¿Listo? Es decir, vamos a hacerlo más pequeño para que se note. Hasta aquí tenemos el volumen. Cuando yo centrifugo, ¿cierto? Entonces eso da vueltas, saco el sobrenadante y lo que vamos a hacer es bajar ¿qué? El volumen, ¿cierto? Porque lo resuspendo en un menor volumen, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es disminuir el volumen para aumentar la concentración. ¿Vale? ¿Vale? Disminuir el volumen para aumentar la concentración. Bueno, ya vamos a mirar lo de la densidad microbiana. Es un valor que se calcula a través de un proceso que ya vamos a mirar. Por ejemplo, yo te puedo decir, en este momento para no usar densidad microbiana, yo te puedo decir que es 0,1 molar. Por ejemplo, en este primer tubo sería 0,1 molar. O sea que acá de cuánto sería, teniendo en cuenta el factor de concentración. ¿Qué opinas? ¿Cuánto nos daría? Dígame nomás. No, para el otro lado porque está concentrando. Eso, correcto. En efecto, como el factor de concentración es 10, exactamente. Bueno, entonces, Karencita, resulta que vamos a escribir aquí los números para que nos quede un poco más claro. Entonces, digamos que aquí era 0,1 molar. Y teniendo en cuenta el proceso, ¿cierto? El factor de concentración es igual a 10. Resulta que como lo concentro 10 veces, esta tendrá entonces una concentración de 1 molar, ¿de acuerdo? Disminuir el volumen para aumentar la concentración, ¿listo? Y ya en 2 segunditos te explico lo que es la densidad microbiana, que es nuestro siguiente ejercicio. Más o menos, cuéntemelo todo. Perfecto. Vamos a realizar el cálculo. Me gusta que pregunten, eso es lo más importante. Recordemos la ecuación acá. El factor de concentración es mililitros iniciales y
Después, mililitros en los que suspendemos o resuspendemos el pellet o el centrifugado. Bueno, sí, tiene varios nombres. Entonces, ojo con el cálculo. No olvidemos, el factor de concentración es igual, ¿cierto? Mililitros iniciales, es decir, de la muestra inicial, sobre mililitros en los que se resuspende. Vamos a manejarlo así. Es decir, inicialmente teníamos nosotros 50 mililitros, perdón, es al revés, ¿cierto? Pues yo lo dije mal. No, ahí está bien. Mililitros iniciales, ¿cierto? Dividido en los mililitros que se resuspende, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? Un factor de concentración igual a 10. ¿Mm? Es decir, que cualquier concentración que yo tenga en este tubo inicial se va a multiplicar 10 veces. ¿Mm? Entonces, en este ejemplo ideal, que acá tuviéramos algo 0,1 molar, aquí se va a convertir, en este caso, en 1 molar. ¿Sale y vale? ¿Más o menos? Cuéntemelo todo. Pregunte, pregunte. Ok. Sí, señora. Cuando ya entres a ver inmunología, tú te vas a dar cuenta que se deben lavar esos glóbulos mínimo 3 veces. Vale, ¿me corriges o me cuentas cuántas veces lo hicieron? ¿Qué llegó? Sí, ya ves. Depende, cuéntanos. Depende de qué. Ah, bueno, Cledi también. Qué pena contigo. Muy bien, sí, señora. No se debe hemolizar, no puede quedar rojo. Muy bien. Sí, señora. No, solo se suma la última. Dani, solo se suma la última. Porque es en lo que va a quedar suspendido o resuspendido. ¿De acuerdo? Generalmente buscamos que sea un factor de 10, 20, 30, ¿listo? Pues es la sugerencia. Eso dependerá del volumen de glóbulos que quede en el fondo, ¿no? Pero pues se trata de concentrar en un valor que sea entero, o que sea más o menos entero, para que después no tengamos inconvenientes en los cálculos. ¿Qué opinan las chicas Lady y Valentina? Que sí. Bueno, sí, señora. Bueno, aunque generalmente no necesita eso medir. Bueno, es muy específico ya cuando tienen que medir el factor de concentración. ¿Listo? Ya digamos que en la parte metodológica lo más importante es que hagan un muy buen lavado. ¿Listo? Para hacer después análisis de células sanguíneas. Bueno, vamos para otro ejercicio. Miremos acá. Esto es lo que se utiliza para calcular la densidad microbiana. ¿De acuerdo? Resulta que
Cuando nosotros hablamos de densidad microbiana, lo que buscamos establecer es cuántas unidades formadoras de colonias por mililitro hay, ¿de acuerdo? Ya cambiamos entonces algunas medidas, ¿de acuerdo? De concentración y nos dedicamos a hablar solo de UFC sobre mililitro. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la densidad microbiana. Observemos de qué manera se calcula. Se hace un conteo de colonias y se divide en el volumen de aquello que se sembró. Esta parte yo se la propongo para encontrar otros valores de otra forma y ya le muestro en algunos minutos. Lo más importante acá es, hay que buscar el número de colonias. ¿Cómo lo hace? Revisando el campo que usted tiene en el microscopio. Por ejemplo, si usted quiere hacer una investigación o quiere hacer un trabajo de grado, midiendo densidad microbiana y estudiando los efectos que hay, por ejemplo, en la calidad del agua en la represa de la regadera. ¿Alguien sabe dónde queda la represa de la regadera? ¿Quién me puede decir? Represa o el embalse de la regadera, ¿dónde queda? Bueno, esta queda en Usme y es la zona de captación de agua para que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá genere la potabilización del agua, ¿de acuerdo? El embalse y la regadera, entonces, en la zona alta de Usme, allí se capta el agua para el tratamiento y potabilización. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer un estudio, por ejemplo, yo le propongo lo siguiente, es un ejemplo ideal, por supuesto. Resulta que usted va y empieza a tomar las muestras, ¿cierto? Y se da cuenta que la densidad microbiana es alta, ¿cierto? Entonces pasó algo en el agua. Entonces usted le informa al operario. Por ejemplo, el operario le dice, señorita, ¿cuánto le dieron los bichos? Ellos hablan de esa manera. No es que usted se ponga a pelear, a decir que no. Bueno, usted ya sabe que cuando le digan que cuánto le dieron los bichos, usted habla de la densidad microbiana. Resulta que usted hace su estudio y empiezan a subir, a subir, a subir. Entonces, lo primero es empezar a hacer monitoreo de las riberas, ¿sí? De ciertas zonas que hay allá. Y entonces usted se da cuenta que no es eso. O sea que hay algo dentro del sistema, en el agua, ¿cierto? Que, pues, está afectando la densidad. Eh, digamos que empiezan a desocupar el embalse, ¿cierto? Y se dan cuenta que hay un cadáver. Hay una persona que está amarrada con alambres de púas, que fue torturada y que después de que falleció la lanzaron al embalse. Y eso está afectando el tratamiento en el agua. Entonces resulta que a partir de ese estudio del aumento de la densidad microbiana, se pudo determinar o se descubrió que una persona había fallecido y fue lanzada al embalse. Ya eso hace parte pues de la investigación de la policía y demás, ¿no? Pero pues usted dio ese indicio. Es decir, que es posible obtener causa-efecto cuando hay cambios en la parte de
digámoslo de esta manera, cuando se cambia el valor de la densidad microbiana. No es el único ejemplo, hay muchos. Usted puede encontrar en las muestras de agua el virus del SIDA, usted puede encontrar otros virus, usted puede encontrar no solo bacterias. Es decir, eso tiene una cascada de medidas, ¿sí? O una gran cantidad de medidas que puede usted establecer y relacionar una entre la otra o una con la otra. ¿Listo? Bien, volviendo al tema, sencillito por el momento, que es el cálculo de la densidad microbiana. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el último del día de hoy. Miremos lo siguiente. Vamos a observar el primer proceso. Quiero que me expliquen lo siguiente. ¿Por qué tomo 15 gramos de un alimento? ¿Sí? Usted está en una plaza de mercado y le dio, pues está haciendo validaciones, revisiones, está haciendo una auditoría. Y entonces tomó, por ejemplo, muestra de hortalizas o una papa o una zanahoria. Y resulta que usted decidió tomar 15 gramos del alimento y llevarlo a 135, o bueno, completar, perdón, con 135 mililitros de solución Ringer. ¿Por qué se hace de esa manera? Cuéntemelo todo. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Si no entendió, dígame. Si no entendió, para conservar. No, 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 no. No, ¿cuál equidad? ¿Usted me ha escuchado hablar ahorita de equidad en la explicación de la clase? Sí inventa. Vamos a mirar acá. Si yo tomo 15 gramos del alimento, ¿cierto? Y agrego 135 mililitros de diluyente, que es esa solución Ringer, ¿cuánto me da? Aquí abajo. Exactamente. Y entonces, ¿eso qué me da? Un factor de dilución de 1 en 10. Care conservar, care equidad. ¿Sí inventan? Bueno, ¿tal y vale? Entonces, le pongo una pregunta tramposa. Si yo quiero, o más bien, si tomo 10 gramos de alimento, ¿en qué cantidad de solución la diluyo para que me quede el factor 1 en 10? Le repito, si tomo 10 gramos de alimento, ¿en qué cantidad de diluyente lo agrego para que me quede 1 en 10 el factor? Diga nomás. No en 100 no. Mató al paciente. Pero bueno, casi.
Vamos a mirar. Resulta que si yo utilizo 10 gramos de alimento, en total debemos tener acá 100, ¿cierto? Si ya tengo aquí 10 que son del alimento, ¿cuánto me falta de diluyente? 90, muy bien. Siempre hay que pensar en volumen final. El volumen final debe ser de 100, no que usted agregue 100 de diluyente, porque si no le da 110 y le queda mal. ¿Mm? ¿Vale? ¿Vale? Entonces aquí me queda 10 sobre 100, es decir, 1 en 10. ¿Sale y vale? Bien. Resulta que después de ello hay que agregar 2 mililitros de homogeneizado, ¿cierto? Aunque está mal escrito. Es decir, 2 mililitros de lo que preparó acá y 18 de agua. ¿Cuál es el factor de dilución en ese caso? Si agrego 2 de esa solución inicial y la completo con 18 de agua, ¿cuál es el factor de dilución? Perfecto, 1 en 10. Chócalas. Muy bien. Molto chic. Muy bien. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Ojo a esto. Bueno, aquí ya nos dicen que 0,2 mililitros de la suspensión se siembran y se cuentan 100 colonias. ¿Mm? Que a partir de esta información indique el número de microorganismos por alimento, por gramo de alimento. Entonces, ¿qué hacemos? Ojo a lo siguiente. Resulta que este es el alimento, usted de acá toma, ¿cierto? 15 gramos, ¿cierto? Y le agrega 135 mililitros de la solución diluyente para un factor de 1 en 10. De aquí toma 2 mililitros, ¿cierto? 2 ml. Y eso genera, bueno, y 18 de diluyente para tener 1 en 10. Luego de esta dilución saca 0,2 mililitros y los siembra, o los coloca en la placa, perdón, ¿cierto? Bueno, los siembra. Y después lee que son 100 colonias. Vamos a sacar la densidad microbiana. Vamos a mirar cómo es que se saca. UFC, que es la densidad microbiana, unidades formadoras de colonia, mililitro, es igual al número de colonias, ¿cierto? Determinadas dividido el volumen en mililitros sembrados. ¿Cuánto nos da en este caso? 100 colonias sobre 0,2 mililitros. ¿Cuánto nos da? Muy bien. Chócalas. Ahora resulta que pues ya sabemos, ¿cierto? Que en esa placa la densidad microbiana es de 500 UFC, ¿cierto? Bueno, 500 UFC sobre mililitro. Bueno, pero hay un problema.
Esas 500 están en esta dilución, ¿cierto? Pero yo tengo que devolverme, es decir, tengo que sacar cuánto hay acá en esta primera o en esa dilución B, ¿sí? O A, como quiera, y cuánto hay en el alimento. Entonces vamos a indicar lo siguiente. Vamos a ir de A a B, es decir, esta es la más diluida, ¿m? Y vamos a ir a una más concentrada, usando esta ecuación, mírela acá. ¿M? Es decir, vamos a utilizar el despeje de esta ecuación. Mírela bien. ¿Por qué? Porque yo tengo 500 UFC sobre mililitro, que es la concentración de la segunda dilución. Es decir, está más diluida. ¿De acuerdo? Y vamos a sacar entonces la concentración de la primera dilución o la dilución B. ¿Dudas, preguntas, más o menos? Bueno, vamos a mirar entonces. Mírelo acá. Resulta que yo tomo la concentración de solución diluida y la divido en el factor que es 1 en 10. Pero como se me forma un fraccionario con 3 espacios o 4 espacios, yo puedo utilizar la ley de la oreja. Recuerde que la ley de la oreja se asocia con que los extremos se multiplican y pasan al numerador y los internos se multiplican y pasan al denominador. ¿Cuánto nos daría? Bueno, más o menos. ¿Listo? Lo que estamos haciendo es utilizando las ecuaciones de dilución. Correcto, muy bien. Perfecto, muy bien. O sea que nuestra solución B, o nuestra dilución B, perdón, tiene una concentración de 5000 UFC, UFC sobre mililitro. Listo. O sea que ya vamos al B. Resulta que ahora necesitamos sacar la densidad en el alimento. Para preparar esta dilución B, ¿qué factor de dilución utilizamos? Es decir, del alimento a esta dilución, ¿qué factor utilizamos? ¿Qué factor de dilución? Cuéntemelo todo. ¿Qué factor de dilución utilizamos? Muy bien, 1 en 10. Resulta entonces que volvemos a hacer el mismo proceso, ¿cierto? ¿Y cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría en el alimento? ¿Qué concentración?
Ajá, ajá. Bueno, tranquila, tranquila. Agárrese a la silla para que no se pierda. Cero estrés. Vamos a resolverlo acá de la misma manera. Póngale cuidado. 2 segunditos, vamos a explicarlo. ¿Mm? Póngale cuidado. En este momento, en el primer momento, que fue este, determinamos que la concentración en la dilución A era de 500 unidades formadoras de colonia, ¿cierto? Pero nos piden es que encontremos la concentración en el alimento, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que ir de lo diluido a lo concentrado. ¿Cómo hacemos? Utilizamos esta ecuación que nos dice que concentración de solución diluida es igual a concentración de solución concentrada por el factor de dilución. ¿Mm? Pero como ya tenemos la concentración de solución diluida, que es 500 UFC, es decir, esta dilución A, ¿mm? Entonces vamos a buscar la concentración de la solución concentrada, que en este caso será la dilución B. ¿Mm? Aplicamos la ley de la oreja, ¿de acuerdo? Porque creamos este proceso en la que podemos utilizar dos fraccionarios, ¿de acuerdo? Como podemos hacer este proceso de la ley de la oreja, los extremos se multiplican y pasan al numerador, los medios o internos se multiplican y pasan al denominador. Como es 1, no lo colocamos. Mismo proceso. Ustedes muy bien determinaron que para pasar, o por ejemplo acá, para pasar, o bien para preparar la solución A, lo que hicimos fue tomar 2 mililitros, ¿cierto? De esta dilución B y 18 de diluyente. Es decir, preparamos, ¿cierto? Una dilución 1 en 10. Por eso es que pusimos acá 1 en 10 y por eso el pozo o el tubo de ensayo para la dilución B me da 5000 UFC sobre mililitro. Más o menos vamos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos. Bueno, ahora, póngale cuidado. Tenemos que ir de la dilución B al alimento. ¿Qué hicimos para preparar esa dilución B? Tomamos 15 gramos, ¿cierto? Del alimento y lo llevamos o lo unimos con 135 mililitros de diluyente. Eso significa que también hicimos una dilución 1 en 10, ¿cierto? Entonces tomemos la concentración de esta dilución B, ¿cierto? Y hacemos la ley de la oreja con el factor de dilución que utilizamos para prepararla. ¿Cuánto nos daría? En efecto, 50.000. Es decir, que la concentración de microorganismos o la densidad microbiana en el alimento es de 50.000. ¿Por qué colocamos aquí gramos y no mililitros? Porque yo tomé fue 15 gramos, no 15 mililitros. Esa es la razón. Más o menos, cuéntemelo todo. Bueno, bueno, no se emberraque. Mientras usted le va echando cabeza, aquí al final, vaya revisando, no hay problema, ¿sí?
También hay otras formas, véalos, otros ejemplos. Acá hay un ejercicio parecido que usted desarrolló en bioquímica. Las personas que ya vieron bioquímica, ya desarrollaron este ejercicio que es con la misma ecuación. Es decir, nos entregan la concentración del tubo más diluido y debemos encontrar la concentración en el tubo stock o en el tubo más concentrado. ¿De acuerdo? Aquí hay otros ejemplos, no alcanzamos a realizar, pero es bueno que usted los verifique. ¿De acuerdo? Bien, les voy a mostrar otra parte y yo creo que alcanzamos a hacer otro ejercicio. 2 segunditos. ¿Qué se hizo? Espere tantico. Aquí está. Chagonía. Me había escondido. Bien. Miremos acá. El libro del que hemos estado desarrollando ejercicios o la cartilla de ejercicios. ¿Listo? Este es, mírelo acá. Está a su disposición en Classroom para que lo pueda revisar. ¿De acuerdo? Ese sería entonces, ese libro es la base para que usted pueda realizar o revisar otros ejercicios al respecto. Bueno, la actividad sugerida es esta. Ya vamos a empezar a compartir pantalla. Entonces, aquí la tiene. Entonces, en una primera parte, aquí lo llamamos procesos en biotecnología. Entonces decimos realizar los ejercicios del archivo que les acabamos de mostrar. ¿Listo? Los que deseen, si quieren mirarlos todos, bueno, sí, échele cabeza, gafa, como quiera mencionarlo. El segundo tendrá que ver con el trabajo de diluciones en serie. Ya estamos diseñando una serie de videos que le permitirán resolver este ejercicio, ¿de acuerdo? Y lo mismo las diluciones en inmunología, ¿de acuerdo? El enfoque que se utiliza en Unicol mayor, ¿de acuerdo? Aquí entonces estaremos mirando, ¿cierto? Enviando ejemplos, subiendo a la plataforma también esos videos de explicación para que usted pueda desarrollar cada uno de estos espacios. ¿Sale y vale? Ahí entonces tenemos el libro, la actividad y demás. Vamos a mirar nuevamente entonces en estos minutos el ejercicio. Volvemos a este cuento. Mire, usted hizo dos diluciones de esta, ¿cierto? Para hacer esta, usted aplicó un factor de 1 en 10, ¿cierto? Y para pasar de la dilución B a la dilución A, también usó un factor de dilución de 1 en 10. Lo que estamos haciendo es de lo más diluido ir a lo más concentrado. ¿Estamos de acuerdo? Le repito, vamos de lo más diluido a lo más concentrado. En ese orden de ideas, ¿qué sucedió? Encontramos la densidad microbiana, que es esta, en la dilución A. ¿Por qué en la dilución A? Porque esos 0,2 mililitros que yo saqué fue de esta dilución y fue lo que medí y determiné con el valor de 100 colonias. Entonces ahora me devuelvo. Estoy en la A, paso a la B para mirar la concentración.
No se le olvide. Esto queda feo, pero bueno. Estoy en la A y paso a la concentración de la ¿qué? De la B. ¿Cómo hago eso? Utilizo esta ecuación. Concentración de solución diluida igual a concentración de solución concentrada por el factor de dilución. ¿Mm? Pero yo ya sé en este caso cuánto vale la concentración diluida. Por eso tengo que obtener es la concentrada, es decir, en este caso, la dilución B. Entonces, parto de acá y llego acá. Espera que esta quedó fea. Más fea que las otras. Entonces, chun, chun, hago ese cálculo. Es decir, que despejo la ecuación y me queda de esta manera. 500 sobre 1 dividido 1 sobre 10. Y eso nos da 5000 unidades formadoras de colonia. ¿Vamos bien? Cuéntemelo todo. Bueno, resulta que ya estamos acá. Esta B tiene 5000 unidades formadoras. ¿M? Pero yo no necesito esta dilución, yo necesito en el alimento. Por eso tengo que irme de esta B al alimento, sabiendo que la relación entre esta y esta, entre el alimento y la dilución B, es un factor de dilución de 1 en 10. ¿De acuerdo? Hago lo mismo. Resulta que B tiene una concentración o una densidad microbiana de 5000, ¿cierto? Y para pasar a la concentración o densidad microbiana del alimento, pues yo lo divido en el factor de dilución que utilicé. Recuerde, 1 en 10. Entonces vuelvo y hago lo mismo, ¿cierto? 5000 lo multiplico, perdón, lo divido por el factor de dilución. ¿Esto qué permite? Que yo pueda hacer la ley de la oreja, mire. Es decir, tomo ese 5000 y lo multiplico por 10, ¿cierto? Y me genera la concentración microbiana o la densidad microbiana, ¿m?, en el alimento. Es de 50.000 unidades formadoras por gramo. Cuéntemelo todo. Diga nomás. Más o menos, peor, mejor, no sabe, no responde. Bueno, igual hay que seguir trabajando al respecto. Hay que hacer más ejercicios, hay que ir mirando, ¿de acuerdo? ¿Sale y vale? Bueno, estimadas estudiantes, que tengan ustedes un muy feliz fin de semana. Que les vaya muy bien. Juiciosas. Chao, chao. Igual, profe, chao. Chao, chao. Muchas gracias por asistir. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. De nadis. Chao, chao. Lo mismo, Dani, que te vaya muy bien.